Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro David Cruz García. En esta ocasión, para dar voz al tema titulado Cuidando nuestro ministerio, el cual fue escrito por nuestro hermano ministro Abraham Santos Jiménez. El propósito de este mensaje es hacer un llamado a la conciencia en quienes hemos comprometido nuestra vida al cuidado del rebaño de nuestro Dios, procurando siempre llevarlo por verdes pastos, apacentándolo con amor y siendo dechados de la grey. También podrá usted consultarlo en el Heraldo de la Biblia del periodo de abril a junio del año 2005, Cuidando nuestro ministerio. Gran parte de mi infancia, hasta los 6 o 7 años, transcurrió en un medio rural. Mi padre, que tenía un rancho y tierras de labor, en aquel tiempo muy distante de la ciudad donde ahora radico, pero siempre dentro del seno de la iglesia. Recuerdo que muchos sábados, debido a la distancia y al aspecto económico, no podíamos trasladarnos a la ciudad para reunirnos con la iglesia para alabar a nuestro Dios. Sin embargo, esto no era un impedimento para guardar el día de sábado. Dentro de nuestra propiedad crecía un árbol inmenso, frondoso, de esos que le llaman amates. Cuando no existían las posibilidades de acudir al santuario para alabar al Señor, en su día, mi padre, a lo que estaba a su alcance, dirigía el servicio del Señor bajo la sombra de aquel hermoso árbol, y en nosotros se sembraba toda aquella belleza espiritual y todo aquel respeto hacia lo divino, inmersos en aquel ámbito natural. Recuerdo muy bien aquella emoción interna con la que mi madre nos vestía y nos ponía nuestras mejores prendas para asistir a los servicios especiales, como la celebración de bautizos, cena del Señor, alguna presentación de niños, etcétera. Y algo que lo hacía muy singular y hermoso era que en esos eventos se contaba con la presencia de algún ministro procedente de la Ciudad de México. Y los adultos de aquel tiempo nos inculcaban respeto hacia nuestros hermanos ministros, especialmente por lo que representaban. Y se respiraba en aquel ambiente de paz, de santidad, de reverencia, de quietud, de todas aquellas cosas que emanaban de nuestro Dios a través de sus siervos. Momentos felices, al que a pesar de los años, refrescan mi vida llenándola de consolación, pero a la vez de nostalgia y tristeza. También recuerdo las exposiciones de la palabra de Dios emanada de los labios de aquellos nuestros ministros, de cómo iban penetrando como gotas de rocío en lo profundo de la tierra fértil en nuestros corazones. Y ahora que tengo edad de mirar hacia atrás y reflexionar, observo a mis hermanos y me doy cuenta de que aquellos hombres no fueron muchos de ellos, hombres letrados o egresados de alguna universidad, sino que tenían oficios como comerciantes, artesanos, obreros o alguna otra función como la tendría un carpintero, un campesino o cualquier otra digna ocupación. Pero de ninguno de ellos recuerdo que ostentara un título académico. Y sin embargo, en la sencillez de sus palabras y en la pureza del propósito de su corazón,
edificaron en nosotros la majestuosa obra de nuestro Dios. Hoy, con tristeza lo digo, no se observa ese tipo de respeto en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Es acaso que hemos descuidado nuestra vocación con la cual fuimos llamados? Es muy acentuado ese descuido principalmente en las grandes ciudades, cunas de las culturas y de la buena educación, que de acuerdo a la lógica se esperaría mayor recato y temor de Dios por los medios con que se cuenta. Pero paradójicamente no es así. En un esfuerzo más, el presente escrito tiene como propósito hacer un llamado a la conciencia en quienes hemos comprometido nuestra vida al cuidado del rebaño de nuestro Dios, procurando siempre llevarlo por verdes pastos, apacentándolo con amor y siendo dechados de su grey. Esto de acuerdo a la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículos 14 al 16. La historia es tan importante porque nos permite echar un vistazo hacia atrás para percatarnos de nuestros aciertos y nuestros errores y con ellos fundamentar un mejor futuro. En el pasado reciente hemos cometido errores como lo es el siguiente. ¿Cuántas veces el pastor local de cualquiera de alguna de nuestras congregaciones se siente intimidado por la presencia de algún hijo de un miembro de la congregación que regresó de la capital y que ha tenido estudios académicos de esto o aquello? Y el estar en contacto con un medio social más amplio le ha permitido a este joven cultivar cierta soltura al hablar. Y al dar respuesta con fluidez a una de las preguntas de la lección de escuela sabática, causa sorpresa y admiración a los oyentes. Incluso, como lo he dicho ya, al pastor de la localidad, por allí se le acerca algún hermano y le comenta a nuestro hermano pastor: ¿sería conveniente que le fuera dado algún papel a nuestro hermano X, hijo de nuestro hermano Y? Ya ve que qué bien se desenvuelve. A lo mejor no es solo un hermano el que le haga este comentario, sino que son varios. Entonces, sobre él se ejerce cierta presión al respecto e incluso él mismo cree conveniente llamar al hermano para tal propósito. No está mal, desde luego, el que se le brinde oportunidad al hermano de que participe en los trabajos de la iglesia. Lo que sí está mal es que se antepongan ante la verdadera vocación apariencias de conducta a través de una buena expresión lingüística, y a veces no es ni siquiera eso, sino nada más una mera apariencia. El joven, al tener ese espacio de dirigirse a un público que lo aclama, extremará sus propósitos por expresarse lo mejor posible delante de sus oyentes, pero descuidará lo más hermoso de la predicación: vivirla, sentirla, transmitir esa vivencia, y solo eso se alcanza a través de la oración y del continuo vencer el sufrimiento que produce la negación a nosotros mismos, como lo expresó nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y Pablo el apóstol de nuestro Señor y hermano nuestro, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el sufrimiento que enriquece nuestras predicaciones, expresadas quizás no con elocuencia humana, pero que llega a lo profundo del corazón del hombre. Debemos tener cuidado, nosotros los pastores, de este aspecto, porque quizá argumentando la necesidad que se tiene de obreros, nombramos diáconos o ministros a este tipo de hermanos ejemplificado, y se cumple lo que dice Primera Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Tendremos así a un ministro que habla muy bonito, pero que se alimenta del halago, de las palabras salameras, que debido a su bien decir, ha cautivado a la congregación, pero ha descuidado la disciplina, el celo de Dios, solapando actitudes que no deben pasarse por alto. Recordemos que hemos tenido ministros elocuentes en la palabra propiamente dicha y que los escuchamos con mucha contundencia expresar sus sermones llenos de aquellas técnicas de oratoria, que alguien que es docto en estos menesteres se dará cuenta incluso del nombre de la técnica que el hermano está usando para proferir su mensaje. Gesticulaciones dramáticas, inflexión de la voz, dándole cierto matiz, el lugar adecuado para insertar una anécdota, el establecer con precisión el momento de culminar un mensaje, e incluso el mensaje está bien ensayado, que a lo mejor se tiene el momento también en donde habrá que derramar una lágrima. Al final, el hermano termina exhausto por el gran esfuerzo mental y físico que aplicó en su exposición, pero el mensaje será vacío, hueco, porque careció de lo más importante, el sentido espiritual. Y algo que a lo mejor a todos nos ha pasado ya, es que cuando sabemos que entre los oyentes va a estar algún ministro de cierto renombre en la predicación de la palabra de Dios, el hermano predicador prepara su mensaje no para edificar a la congregación, sino para alcanzar cierto impacto en aquel oyente que le intimida finalmente. Y finalmente, de ser posible, recibir de él una calurosa felicitación. Muchas veces el predicador ocupa técnicas que aprendió de la empresa donde se desempeña, en donde le han capacitado en su superación personal y le han dicho: para que tengas éxito en tus ventas, tienes que esforzarse para ser un escaparate, que llames poderosamente la atención de aquellos a los cuales les vas a ofrecer tu producto. Vístete con colores contrastantes que motiven la alegría, que te hagan sentir dueño de ti mismo. ¿Y qué tenemos como resultado? Aquellos hermanos que visten con colores chillantes y corbatas contrastantes con colores llamativos, que desde el momento que se introducen al santuario hacen notar su presencia, y ellos lo saben. Tal parece que a quien se pretenden ofertar es a uno mismo y no al Evangelio o la palabra de Dios, que es el verdadero motivo de llevar en nuestra predicación. Y todavía más, algunas veces alguien por ahí nos ha dicho, quizá nuestra misma esposa: hermano, déjese crecer la barba, le quedaría muy bien. Y el ego crece cuando, al ponerse frente al espejo e imagina su rostro con aquella barba sugerida, y así deja que la barba crezca, y todavía más, la estiliza dándole aquella forma de barba de candado. Como en todas las cosas, los extremos siempre serán dañinos. Quiero decir con esto que no es que se esté en contra de la aplicación de técnicas que ayuden al orador a consolidar su mensaje.
De lo que sí se trata es de que no se pierda el rumbo o propósito de nuestra misión. Es decir, con todo lo expresado, podemos impactar al oyente e incluso hacerlo que llegue a las lágrimas. Pero debemos asegurarnos que nuestra participación al predicar no sea propiamente una dramatización, sino que, ayudados y guiados por el Espíritu de Dios, hagamos y digamos no lo que hemos ensayado, sino lo que sentimos y lo que nuestro Dios ponga en nuestros labios, porque lo vivimos. Él pondrá el énfasis y el matiz suficiente, propio y adecuado a nuestra voz para lograr su objetivo, no el nuestro. Lea segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tampoco se está en contra del buen vestir, pero también debemos ser cuidadosos de que nuestro vestir sea con modestia, no con extravagancias, siempre dando a nuestro aspecto un sentido de gravedad, sin que con esto se quiera decir que debemos ser taciturnos o melancólicos. Por el contrario, debemos ser alegres y dispuestos al servicio a nuestro Dios. Como dice Salmos, número 100, verso 2, pero cuidando meticulosamente estos aspectos. Lea Tito, capítulo 2, versículo 7. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.